Ya. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Oxy. Ya, listo, gracias. Bueno, les había indicado que ustedes ya con el examen a disposición desde el día de ayer tenían que prácticamente resolverlo nuevamente. Por eso les había dicho, háganse imprimir o de alguna manera llenen el examen para que puedan hacer una comparación ustedes mismos ya con la revisión que les dije que iban a realizar una vez que identificaran cuáles son sus falencias, cuáles son, por así decirlo, los temas en los cuales había dificultades o no habían repasado muy bien. Entonces, todo ello. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Pues nos toca eh, quedar en un común acuerdo, porque aún así hay algunas dudas, ¿no ven? Entonces, en un común acuerdo, que va a ser ese día en el cual vamos a dar las respuestas a las preguntas que hemos hecho. ¿Está bien? Solo que lo vamos a hacer con participación de todos, porque todos tenemos que responder, ¿ya? Porque se supone que todos han revisado otra vez el examen. Entonces, comenzaremos con la pregunta número 1. Persona que sepa y que quiera opinar, levanta la mano. ¿Está bien? ¿Me han entendido lo que vamos a hacer? Sí, Oxy. Sí, Listo. Oxy. Listo, chicos. Entonces, vamos a comenzar. Pregunta 1. ¿Cuál es la unidad funcional del riñón? A ver, hay varios compañeros. A ver, compañera Ángela Villa. Oxy. La nefrona. La nefrona, ¿ya? Las otras opciones que teníamos eran cápsulas renal, células renal. Miren, cuando nos referimos a una unidad funcional, nos estamos prácticamente eh, enfocando en cómo funciona y qué necesita para funcionar desde un inicio. Por eso se le conoce como unidad funcional. No se confundan cuando les van a preguntar unidad estructural, porque por las estructuras habíamos visto que desde iones se formaban átomos, desde átomos se formaban moléculas, de moléculas se formaban proteínas y las proteínas formaban células, las células tejidos. ¿Se dan de cuenta? Eso es estructura. Pero cuando hablamos de funcionalidad, hablamos de qué es lo que funciona. En algún caso es una célula, en algunos casos son dos células, tres células que forman un complejo que da funcionalidad a esa glándula, tejido u órgano. ¿Está bien? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, Oxy. Sí. ¿Ya? Entonces pasemos a la segunda pregunta, la misma dinámica. Levanta la mano. ¿Cuál es la unidad funcional del hígado? A ver, la compañera Ruth Sheila. Aquí no ha levantado la mano. ¿Cuál es la unidad funcional del hígado? Compañera Rice. El hepatocito. El hepatocito. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? Ninguno, tal vez. Otros dicen ninguno. ¿Ya? ¿Alguien? ¿Quién más? Levanten la mano. ¿Qué han colocado otros? Lilian. Oxy, el ácido hepático. Ácido Es un... hepático. Ya.
¿Alguien ha colocado nefrona? Nadie, ¿no? Bueno, miren chicos, les había dicho, cuando nosotros nos referimos a unidades funcionales, observamos cómo funcionan ciertos tejidos y qué prácticamente es el inicio, ¿ya? En este caso, los hepatocitos podrían decirse que son la unidad estructural. ¿Está bien? Unidad estructural. Pero la unidad funcional del hígado es el acino hepático. ¿Ya? El acino hepático consta de zona 3, zona 2, zona 1, que prácticamente intervienen no un hepatocito, sino dos. Y estos forman un acino, el acino hepático. Y es así que funciona el hígado. No es como que un hepatocito tuviera su propio, por así, sus propias zonas y de esa manera pudiese funcionar. No, necesariamente tiene que estar con otro hepatocito para así formar su unidad funcional, para así poder funcionar. ¿Estamos? Sí. Siguiente pregunta. La médula renal está formado por varios, a ver, esdenca, Por pirámides renales. pirámides renales. Guara, Sí, igual por pirámides renales. pirámides renales. ¿Ya? Bueno, cuando estamos hablando de la médula renal, hablamos de la parte que habíamos visto que es con un distinto color, un color más vivo que el resto. Un color distinto a las columnas, un color distinto a la corteza renal, ¿no ve? Entonces, esta estaba fácil. Las pirámides renales son los que forman la médula renal, ¿no ve? Los cáliz menores y cáliz mayores ya son, no son parte de la médula renal, ¿ya? Bueno, continuamos. 4. El páncreas secreta un tipo de enzimas inactivas, las cuales se denominan A. Inhibidores, B. Catalizadores, C. Simógenos, D. Lipídicas. ¿Ya? Levanten la mano quienes tengan alguna respuesta que hayan podido observar. Ángela. Simógenos, opción. Aquí dicen simógenos. Guara. Sí, igual le puse simógenos. Ya. Los demás compañeros, a ver, vamos a preguntarles, porque yo he visto varios exámenes con varias respuestas también. A ver, Jafet, ¿qué le has puesto tú? Lipídicas. Lipídicos. Ya. Magali, ¿cuál es la respuesta? Magali Álvarez está. Sí, buenos días. Sí, le puse inciso C. Inciso C, ¿ya? Chicos, no confundamos tipos de enzimas con lo que son los simógenos, ¿ya? Porque bien existen enzimas inhibidoras o catalizadores o lipídicos, etcétera, ¿no? Los simógenos son la forma inactiva de las enzimas, porque les había dicho que era pepsinógeno, ¿no ve? Quimiotripsinógeno, son simógenos. Los simógenos están dentro del páncreas que prácticamente se activan una vez fuera del páncreas. Porque el páncreas tiene un tipo de tejido que es a base de proteínas. Todos los tejidos son a base de proteínas.
Y si lo liberan antes, les había dicho que se los va a terminar comiendo por dentro, se va a roer por dentro, ¿no ve? Entonces, hasta que se libera el duodeno es que se activa y que este puede degradar las proteínas que se están ingiriendo en la alimentación. Entonces son los simógenos. Igual aplica tanto aquí como para bioquímica, los simógenos. Esa palabrita tienen que familiarizarse, ¿ya? Esta es otra pregunta. ¿Qué enzima secreta el páncreas? Inciso A, tripsina, amilasa pancreática, carboxipeptidasa, pepsina, lipasa pancreática, ribonucleasa. No, ese ya es el otro. Inciso B, ribonucleasa, desoxirribonucleasa, elastasa. Inciso C, quimiotripsina, tripsina, carboxipeptidasa, lipasa pancreática y amilasa pancreática. Inciso D, A y B. Inciso E, B y C. ¿Cuál es la respuesta? A ver, Ángela. Después Raiza. Inciso A, yo puse. Sí. Inciso A. Raiza. Lo mismo, sí, inciso. Guara. Igual, inciso A. Ya. A ver, Brian. ¿Ya la has puesto tú? Yo le puse el inciso C, el inciso... No, perdón, el inciso C. Inciso C. Ajá. A ver, Wendoli. Yo le puse el inciso A. Ah, ya. Primero, analicemos el páncreas. El páncreas secretaba un tipo de enzimas que estaban en forma inactiva. Y si lo revisan en su libro, lo han debido revisar, existían la tripsina, la quimiotripsina y la carboxipeptidasa juntamente con la elastasa. Estas son las que son inactivas, ¿ya? Ahora dejemos de lado a las inactivas y hablemos de las otras que también se secretan en el páncreas. Si ustedes pueden observar, las que también se secretan en el páncreas son la lipasa pancreática y la amilasa pancreática. Además de ello, secretamos ribonucleasa y desoxirribonucleasa. Entonces, la respuesta correcta era B y C, el inciso E en sí. ¿Por qué? ¿Por qué no el A? El inciso A, fíjense bien, y esto quiero que hagan en todas las preguntas, analicen. Esto parece lo mismo que esto, pero se diferencian por este término, la pepsina. ¿Alguien me puede decir dónde se secreta pepsina? En el estómago. En el estómago. Y aquí estamos hablando del páncreas. No estamos hablando del tracto digestivo como tal, porque si hablamos hay un montón de enzimas. ¿No ve? Entonces, si aquí ya me dice pepsina, totalmente descartable esta opción. ¿Está bien? Porque estamos hablando del páncreas. Entonces, la respuesta correcta era B y C, porque además de tener los simógenos, tenemos las ribonucleasas y desoxirribonucleasa, la amilasa y la lipasa. Estos en conjunto forman las enzimas que se secretan en el páncreas. ¿Estamos? Sí, no. ¿Alguien ha encontrado otra cosa? Si no. Sí. ¿Ya? Pasamos a la siguiente pregunta, que es la 6. Esto ya estaba fácil. Es un saco en forma de pera localizado en una depresión de la superficie posterior del hígado. Inciso A, páncreas. B, vesícula biliar. C, lóbulo hepático. Y D, ninguno. A ver. ¿Guara?
sí me olvidé bajar la mano hace rato. Raiza, Noemí, La vesícula biliar. listo. Era eso, ¿ya? El lóbulo hepático y el páncreas no son sacos en forma de pera. Y estamos hablando de la superficie posterior. De por sí esta era una fácil. Así que espero que todos hayamos colocado vesícula biliar. ¿Ya? La pregunta número 7. ¿Qué células pulmonares secretan surfactante? Inciso A, células alveolares tipo 1. Inciso B, células alveolares tipo 2. Inciso C, célula epitelial escamosa simple. Inciso D, macrófago alveolar. Por favor, para acelerar un poco esto, entonces en el chat colocaremos el inciso que crean que es correcto, ¿ya? Participaremos todos, pero en el chat coloquen el inciso que creemos o que hemos visto que es el correcto. Aquí dicen inciso B. Ya. Listo. La mayoría dicen que es el inciso B. Y sí, efectivamente, las células pulmonares que secretan surfactante es las células alveolares tipo 2. ¿Ya? Esos no se van a confundir. Miren, que aquí había algo con lo que podían confundir. La célula epitelial escamosa simple es la misma que las células alveolares. Es el nombre del tejido como tal. ¿Ya? El tipo de células que son las células alveolares tipo 1. Entonces, si anotaban esta o esta, decían que eran células alveolares tipo 1, cosa que era incorrecto. ¿Ya? Las células alveolares tipo 2 son las que secretan el surfactante. ¿Y alguien me puede decir qué es el surfactante? Y también es pregunta de examen. ¿Está Belén Deina? Ansalina Callejas. ¿Están? Ana Gabriela Cori. Ana, dinos, ¿qué es el surfactante? Ya chicos, esto tienen que repasar sí o sí. Pues les decía, vayan y revisen en su libro, porque alguien que revisaba lo que es las células alveolares, a ver, ahorita. Alguien que revisaba las células alveolares, cuál de los dos secretaba surfactante, iba sí o sí a irse al capítulo de pulmón y a empezar a ver lo que son las células pulmonares. Y a ese nivel iba a darse cuenta que hay los alveolos. Y los alveolos tienen igual otro tipo de células que están como las células epiteliales alveolares tipo 1, células alveolares tipo 2 y los macrófagos alveolares. Y allí mismo se iba a dar cuenta de que una de estas dos secreta surfactante. Y allí mismo se hubiera podido informar de qué es el surfactante. ¿Ya? El surfactante es una mezcla de fosfolípidos y prácticamente lo que hace es disminuir la tensión, ¿ya?
que hay en el alveolo. Esta tensión que se produce en el alveolo puede prácticamente dirigirlo a colapsar, ¿ya? Son como globitos que se inflan los alveolos, ¿sí? Así. Y lo que impide que puedan colapsar estos alveolos es el surfactante. ¿Me están entendiendo? Es como si lubricara al alveolo para que pudiera continuar extendiéndose y participando en el intercambio gaseoso. Solo que al estar ya, por así decirlo, como lubricado, no va a pasar nada. Va a seguir. ¿No? Pero si no tuviera ese líquido, que es el surfactante, prácticamente al estirarse uno que otro, va a empezar a colapsar los alveolos. Van a empezar a reventar uno por uno los alveolos, como los globitos que vienen en los empaques, así. Entonces, ¿qué impide que colapse? La disminución de la tensión. ¿Y quién disminuye la tensión en el alveolo? El surfactante. ¿Y quién secreta el surfactante? Las células alveolares tipo 2. ¿Está bien? Sí, Oxi, gracias. Vamos a la siguiente pregunta. 8. Es una proteína muy importante durante el intercambio de gases. Inciso A, anhidrasa carbónica. Inciso B, hemoglobina. Inciso C, hematocrito. Inciso D, glóbulos rojos. Y aquí dicen inciso A, otros dicen inciso B. A ver. Escriben en el chat el inciso que hayan visto que es correcto. ¿Ya? La mayoría dice inciso B. Bueno, miren chicos. Esta es igual una pregunta que tenía para aquellos que han escuchado la regla. Todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. En todo caso, podía haber sido la respuesta A, ya que la anhidrasa carbónica es una enzima y todas las enzimas son proteínas. Pero ojo, aquí directamente nos dice una proteína y la única proteína que yo estoy viendo en el listado de respuestas es la hemoglobina. Y prácticamente la hemoglobina es una proteína hecha y derecha, no es una enzima. Entonces directamente las proteínas, no todas son enzimas. La hemoglobina es la proteína que está dentro de los glóbulos rojos, que va prácticamente a participar en la captación tanto de oxígeno como de dióxido de carbono. ¿No ve? Eso habíamos visto. La anhidrasa carbónica era la enzima que se encargaba de facilitar el trayecto del dióxido de carbono para evitar que se produzca el ácido carbónico como tal, ¿no ve? Que esto podía cambiar en el pH y alterar la gasometría arterial. Entonces, para todo ello también existía la producción de bicarbonato, porque el ácido carbónico se reducía a bicarbonato, ¿no ve? Entonces, por ello habían libre iones de carbonato a nivel de las arterias y venas. Entonces, la respuesta correcta era B, hemoglobina, ¿ya? La anhidrasa carbónica podría decir es una enzima muy importante durante el intercambio de gases. Hay mucho ojo, hablamos de una enzima. Todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas, entonces no podía haber sido hemoglobina, necesariamente tendría que haber sido la anhidrasa carbónica. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Oxi. Sí.
Ya listo, chicos. Pasemos a la pregunta 9. En algunas ocasiones, las cavidades pueden llenarse de aire. A ello se le conoce como hemotórax, atelactasia, neumotórax, edema pulmonar. ¿Ya? A ver, ¿qué pregunta y respuesta han puesto? Aquí dicen inciso C, 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 C. Ya. Para comenzar, vamos analizando todas las respuestas. Hemotórax hace referencia a hemo. ¿Qué era hemo? Sangre. Sangre. ¿No ven? Sangre. Por eso les digo, vean las palabras que anteceden a otras palabras. Hemo era sangre. Entonces, hemotórax quiere decir algo así como sangre en tórax. No es aire. Entonces, descartamos. Atelactasia es un término utilizado para definir el colapso pulmonar. Si les pregunta, existe un proceso en el cual el pulmón colapsa, a ello se le conoce como, ahí ustedes tendrían que colocar, atelactasia. Es el colapso pulmonar. Inciso C, neumotórax. Neumo hace referencia a los pulmones, ¿no ven? Entonces directamente los pulmones se encargan de ¿qué? Del intercambio gaseoso. Y eso está presente en el aire. Entonces, por ello, esto conlleva a entender que sería aire en tórax. ¿Ya? Y por último tenemos D, que es edema pulmonar, o también conocido como hidrotórax. Que igual hidro es agua. Entonces, quiere decir que se está llenando de agua. Y justamente el agua es un líquido, ¿no ve? Entonces, puede considerarse también como retención de líquido y tomarse como edema pulmonar. Cualquiera de los dos términos, aunque más utilizado es edema pulmonar. Casi no mucho es hidrotórax. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, o sí. Sí, auxiliar. Ya. A ver, voy a abrir una pizarrita para mostrarles lo siguiente. Miren. A ver, espera. Primero leeremos la pregunta. Pregunta 10. La onda P señala A. Despolarización auricular. B. Despolarización ventricular. C. Repolarización auricular. D. Repolarización ventricular. ¿Cuál es la respuesta? Hay quienes dicen A, otros dicen B. ¿Ya? A ver, vamos a pasar todavía para que podamos decir todo en uno. La onda T señala despolarización auricular, B, despolarización ventricular, C, repolarización auricular, D, repolarización ventricular. Onda T. Y esta más. El intervalo QRS señala inciso A, despolarización auricular, inciso B, despolarización ventricular, inciso C, repolarización ventricular. Ahora analicemos. Mire, lo que vamos a nosotros observar en un ecocardiograma
es lo siguiente. Vamos a observarlo de esta manera. Viene una onda. Viene así, asá, y aquí viene una onda más pequeña. Eso es lo que vamos a observar. Entonces, fíjense, esta es la primera, este es el segundo intervalo y esta es la tercera onda. A esta onda, a esta primera onda, se le conoce como onda P. Onda P. A este intervalo que incluye varios movimientos, por eso se le denomina intervalo, se conoce como QRS. Y a esta onda del final se le conoce como onda T. Ahora, ¿en qué consiste? ¿Qué representa todo esto? La onda P representa la despolarización auricular, porque todo en el corazón empieza por las aurículas. Entonces, representa la despolarización auricular. El intervalo QRS, si ustedes revisan, representa la despolarización ventricular. Y además de ello, la repolarización auricular. ¿Ya? La despolarización de los ventrículos y la repolarización de lo que habíamos visto que se ha despolarizado en un inicio. Y por último tenemos la onda T, que esta representa la repolarización de los ventrículos. Repolarización ventricular. Entonces, ahora sí, la aurícula se despolariza y se repolariza. El ventrículo se despolariza y se repolariza. Eso es lo que pasa. Y se repite 1, 2, 3, varias veces. Eso es lo que pasa. Entonces, lo que buscan en los ecocardiogramas es ver si existe alguna anomalía en estas ondas. Porque existen valores normales. Si es que existe una onda P más pronunciada, una onda T más pronunciada, ya nos dice algo. O si es que prácticamente el intervalo QRS no es el que usualmente se ve. Entonces, todo ello es que se evalúa en un ecocardiograma. Y más cosas de paso. Entonces, la respuesta para nuestra pregunta 10 va a ser: la onda P señala la despolarización auricular. La 11, la onda T señala la repolarización ventricular, porque es la final, ¿no? El ventrículo primero se despolarizaba y al final se repolarizaba. ¿Y quién mostraba eso? La onda T. Y la 13 nos dice: el intervalo QRS señala la despolarización, no, despolarización ventricular. Sí, este es. No le he puesto el otro porque no quería confundirles. Solo tenían que encontrar esto y directamente. Porque la despolarización auricular, si ustedes respondían acá, entonces se descartaba esta respuesta. Y la repolarización ventricular, si ustedes respondían esta, se descartaba. Y por descarte, incluso mismo, ustedes podían haber colocado el inciso B en la última pregunta. ¿Está bien? Por eso les he puesto solo 3 aquí, para no confundir. Y listo. Pasemos a la pregunta número 12. ¿Quién absorbe mayor cantidad de agua en el tracto digestivo? Inciso A, intestino grueso. Inciso B, intestino delgado. Inciso C, hígado. Inciso D, colon. Ahora quiero que por favor enciendan sus micrófonos y digan la respuesta que creen que es correcta. Enciendan directamente sus micrófonos. ¿Ya? Intestino. Inciso B. ¿Ya? Hay quienes dicen inciso A, otros que dicen B y otros que dicen C. Y eso les he dicho en clase, chicos. El intestino delgado es el que absorbe la mayor cantidad de agua.
Porque habíamos visto que el ser humano podía consumir entre 2 a 3 litros por día. Y esto se sumaba a los litros que se secretaban en la saliva, en el jugo pancreático, en el jugo biliar, en el jugo gástrico. Ello igual cuenta y aumenta el volumen. ¿Se dan de cuenta? Es decir, es como si estuviéramos no solo consumiendo 2 litros, sino como 7, 8 litros. Y quien va a encargarse de absorber la mayor cantidad de agua en el tracto digestivo es el intestino delgado. El intestino delgado es prácticamente quien va a succionar todo lo que ha utilizado. Es como que va a reutilizar el líquido que se ha secretado en un inicio y además de ello va a absorber la cantidad de agua que se ha ingerido. ¿No ven? Habíamos visto que el agua era necesario, porque si no se producía incluso el estreñimiento. ¿Y por qué? Porque pasamos al segundo punto, que era el intestino grueso. En el intestino grueso se reabsorbía el agua sobrante. ¿Ya? Se reabsorbía el agua sobrante, solo que se dejaba alrededor de 200 a 300 ml. Pero si no hay agua, el intestino delgado no va a decir, pues, no hemos tomado bastante agua, así que no voy a absorber tanta agua. Se lo va a absorber todo y al intestino grueso no le va a dejar nada. Entonces el intestino grueso va a tratar de absorber lo que puede y las heces se van a resecar y por consiguiente el tracto de esas heces va a ser más dificultoso para que se pueda eliminar. ¿Me están entendiendo? Entonces, ojo, no se confundan. El intestino delgado es el que absorbe la mayor cantidad de agua. ¿Estamos? Sí, o sí. Sí. 14. Las válvulas aórticas y pulmonares también reciben el nombre de inciso A, sigmoideas, inciso B, tricúspides, inciso C, mitrales, inciso D, ninguno. ¿Qué han puesto? Abran nomás sus micrófonos. Aquí dicen A. ¿Qué han puesto los demás? Ay, pues todo. Dicen A. Ya. Si ustedes leen en su libro de tortura no van a encontrar sigmoideas. Pero si leen en su libro de Arené o en internet, les va a aparecer las válvulas aórticas y pulmonares reciben el nombre de semilunares y también sigmoideas. ¿Por qué? Las válvulas aórticas y pulmonares comparten una estructura similar que se prácticamente asemeja a una figura sigmoide y por ello también se le denomina semilunar porque son en forma de media luna que se fusionan entre los tres. Entonces, si ustedes, como les digo, observen en su libro del Dr. Arené, dice válvulas sigmoideas aórticas y después continúa con las válvulas sigmoideas pulmonares. Ahora que también vale si ustedes colocan válvulas semilunares aórticas y válvulas semilunares pulmonares. Las tricúspides y mitrales directamente no tienen relación aquí. ¿Ya? ¿Estamos? Pues les digo, revisen sus libros. Pregunta 15. Se encarga de dar color a las heces. Inciso A, estercobilina. Inciso B, bilirrubina. Inciso C, urobilina. Inciso D, ninguno. ¿Cuál es? Ah, Aquí dicen inciso A. ¿Alguien dice otro? La B. Aquí dicen B. inciso.
Vuelven a decir, ¿quién da más? Ya, chicos. De manera indirecta, el inciso B podría haber sido una respuesta correcta si es que hubiesen otras sustancias. Y así es que aquí, por decir, la respuesta sería amilasa pancreática y aquí otra cosa ajena. Pero aquí ya estamos subdividiéndolo. Habíamos dicho que la bilirrubina indirecta pasaba a ser directa en el hígado y el hígado lo excretaba por el jugo biliar. Ya en el jugo biliar, este se convertía en urobilinógeno y a su vez se va a subdividir en estercobilina y en urobilina. La estercobilina, les había dicho, la estercobilina es quien le da color a las heces. Y la urobilina es la que le da el color a la orina. ¿Ya? La bilirrubina es una respuesta muy general. Entonces, ustedes tienen que ser específicos. Si les pregunta esto, incluso como pregunta abierta, ¿quién se encarga de dar color a las heces? Ustedes tienen que colocar que la estercobilina, porque la bilirrubina da color a muchas cosas, a la orina, a las heces. Entonces, además de que bien puede ser directa o indirecta, no sabemos, ¿no? Por eso tenemos que ser específicos. La estercobilina es la que le da el color a las heces. Ese color marrón que hemos visto, ¿no? Ese. ¿Estamos? Sí, Oxy. Sí, Oxy. ¿Ya? Corríjanse, ustedes tienen su examen, ya les he dicho, imprímanlo. Ahí mismo corríjanse ustedes si han vuelto a cometer errores. 16. Es un aumento en la frecuencia, volumen y contenido líquido de las heces. Sí. Inciso A Oxy. es estreñimiento, inciso B peristaltismo, inciso C diarrea, inciso D ninguno. Aquí dicen C. ¿Ya? Aumento en la frecuencia, volumen y contenido. Frecuencia es cantidad de veces. Volumen hace a la cantidad de líquido y contenido del líquido. Dice. Volumen es de mayor cantidad y contenido líquido. Es acuoso. Aquí estamos hablando netamente de diarrea. Era igual otra que estaba fácil. El estreñimiento, ya les he explicado, se produce por la falta de líquido. Y por consiguiente sería todo lo contrario. Habría disminución en la frecuencia, en el volumen y en el contenido líquido. Si es una disminución, directamente hablaríamos de estreñimiento. Pero ahora que estamos hablando de frecuencia, volumen y contenido líquido en aumento, es diarrea. ¿Y qué es el peristaltismo? Es los movimientos que realiza el tracto digestivo para el paso del bolo alimenticio, del quimo. ¿Ya? No se equivoquen, el quilo es el líquido del tejido linfático. El quimo es el bolo alimenticio como tal. Si les pregunta qué es el quimo, ustedes tienen que responder que es el bolo alimenticio. Es la comida que está, prácticamente el alimento que está pasando por el tracto digestivo. Ese es el quimo. Y el kilo es el líquido lechoso que está presente en los vasos linfáticos. Por eso también se les denomina vasos quilíferos. ¿Ya? En esto creo que todos lo hemos hecho bien. 17. Es una membrana que rodea y protege el corazón, lo mantiene en su posición en mediastino y a la vez otorga suficiente libertad de movimientos. Inciso A, miocardio, inciso B, pericardio, inciso C, pleura, inciso D, peritoneo. ¿Cuál era la respuesta? Inciso B. B. Inciso B, pericardio. ¿Ya? Ojo, muchos pueden decir es la capa superficial del corazón, la última capa. Y clarito está el pericardio, ¿no? Sí, pero además puede preguntarles ¿qué funciones realiza el pericardio? ¿Ustedes qué pueden poner? Aquí ya está. El pericardio rodea y protege el corazón,
lo mantiene en su posición en el mediastino y a la vez otorga suficiente libertad de movimientos. ¿Está bien? Ahí ya estamos entendiendo qué función tiene el pericardio. No es solo su piel, por así decirlo, su cubierta. Tiene todas estas funciones. Entonces, además de reconocerlo, tienen que saber para qué funciona. Bien. La pregunta 18 era otra, igual fácil. Existe colesterol denominado bueno y malo. ¿Cuáles son? Inciso A, LDL bueno, HDL malo. B, HDL bueno, LDL malo. Inciso C, VLDL bueno, LDL malo. Inciso D, HDL bueno, ácidos grasos malo. ¿Cuál era la respuesta? B. 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 ¿Alguien ha puesto otra? A ver, chicos, solo 2 han respondido. ¿Qué han puesto? Esto les he preguntado porque está íntimamente relacionado al corazón. ¿Por qué? Porque les había dicho que una acumulación en las arterias de colesterol puede producir una obstrucción al trayecto y esto altera en la funcionalidad de dicho órgano. Puede pasar que se obstruye en tu mano, en tu pie, en tus dedos, no pasa nada. Pero si se obstruye en el centro de prácticamente de bombeo de sangre, que es en el corazón, si se obstruye en una de sus arterias que le brindan nutrientes y oxígeno, ahí sí que hay un gran problema. Y justamente por ello se presentan enfermedades de todo tipo, como lo serían las enfermedades coronarias. ¿Por qué? Porque las arterias coronarias son las que brindaban prácticamente oxígeno, nutrientes, entre más cosas, al corazón, al músculo del corazón. ¿Entienden? Es quien le está dando el alimento mientras sigue bombeando. ¿Ya? Eso es aparte, porque la sangre que ingresa al corazón, nada que ver, no le da ni oxígeno ni nutrientes, no es como el intestino eh, o el duodeno, como tal, que aprovecha que está ahí y absorbe, ¿no ve? No, no es así. Netamente se encarga de bombear. Ni siquiera ve qué tiene, si tiene más, si tiene menos, solo bombea. Pero al bombear va a ir dirigiéndose las arterias coronarias y las interventriculares que van a dar los nutrientes y el oxígeno para que pueda seguir funcionando. Pero si existe una gran cantidad de colesterol malo, este puede alojarse a ese nivel y obstruir el paso de esos nutrientes, de ese oxígeno. Entonces ya no es de forma normal que se está nutriendo el corazón. Se produce una aterosclerosis. Entonces el corazón va a empezar a fallar. Entonces, ¿cuál era la respuesta correcta? El inciso B. El inciso B. Y eso no se olvide. HDL es el tipo de colesterol bueno y el LDL es el tipo de colesterol malo. El LDL lo que hace es prácticamente pegarse en los costados. Se pega en los costados. Y el HDL es quien va a ir recogiendo todo ello de los costaditos. Entonces, ¿es ideal tener un alto nivel de HDL? Sí. ¿Y es ideal tener un bajo nivel de LDL? Sí. Pero lo contrario pasa. ¿Por qué? Porque el HDL les había dicho que está presente en aceites como de oliva, o también está en aceites de frutos secos, de almendras, etc. Y el LDL prácticamente está en la comida chatarra. ¿Y cuál de los dos está más cerca a nosotros?
el LDL. Por eso es que existe gran cantidad de enfermedades de ese tipo. ¿Está bien? Entonces, eso. Igual en su aplicación les va a decir, si hay por encima de lo normal HDL, está bien. Porque así uno se está protegiendo. Pero si el LDL está elevado, ahí sí que estamos fritos. Hay riesgo de que se produzca una aterosclerosis. ¿Ya? Es como si se estuviera asfixiando el corazón. No le llega oxígeno, entonces en algún momento va a dejar de latir, ¿no? Es lo que pasa. Pregunta 19. ¿Es la capa interna del útero? Está altamente, esto se había borrado, era altamente vascularizado y tiene dos estratos, funcional y basal. Es, inciso A, miometrio, inciso B, perimetrio, inciso C, cavidad uterina, inciso D, endometrio. ¿Cuál era la respuesta? Inciso D. Todos hemos puesto inciso D. Sí, inciso D. Inciso D. Estamos hablando de capa interna. Les había dicho que el espacio que existe en el útero es la cavidad uterina. Y ya vamos saliendo hacia la superficie, ¿no? Entonces, la primera capa con las que nos topamos sería el endometrio. Sigue el miometrio y terminamos en el perimetrio. ¿Ya? Eso no se olvide. Pregunta número 20. Es el primer paso en la producción de la orina, que consiste en el movimiento de agua y solutos del plasma sanguíneo a través de la pared de los capilares. Inciso A, reabsorción tubular. Inciso B, secreción tubular. Inciso C, filtración cromelular. ¿Cuál es la respuesta? Inciso C. C. ¿Qué dice inciso C? ¿Qué dicen los demás? C. Inciso C. Inciso C. Les había dicho, memorícense los pasos. El primer paso es la filtración glomerular. El segundo paso es la reabsorción tubular. Y el último paso es la secreción tubular. ¿Ya? Y bueno, esas eran las preguntas de selección múltiple. Ahora pasemos a las preguntas abiertas, que muchos no han respondido. No sé qué ha pasado. Pregunta número 1. ¿Cuáles son los procesos básicos del aparato digestivo? A ver, Lilian. Yo puse degradación mecánica, digestión química, absorción, propulsión, ingestión y eliminación. ¿Está bien, Luxi? Está muy bien. Miren, chicos, les había dicho que había un mnemotécnico, ISMEDAT, ¿se acuerdan? Eso tenían que colocar acá. Ingestión, secreción, metabolismo, digestión. Y al final concluir con defecación. Eso era. Habían otros que han puesto solo uno, algunos han puesto solo dos. Entonces todo ello no abarca en totalidad los procesos básicos. ¿Está bien? Esa parte tienen que memorizarse sí o sí. Porque, y eso sí o sí es pregunta de examen, pues lo he puesto acá. Porque sí o sí les va a preguntar cuáles son los procesos básicos del aparato digestivo. O también les puedo preguntar como cuáles son las funciones del aparato digestivo. Igual está en el libro así. A ver, vamos a recordar. El primerito es I ¿de qué? Ingestión. Ingestión. S de Secreción. secreción. Is, ya estamos ahí. El me es de
mezcla y propulsión. ¿Ya? Ahí ya tenemos ISME. Y faltaría el DAT. La primera D es digestión. La A es absorción. Y la última D, defecación. Basta que colocaran ello y ya tienen todos los procesos básicos. ¿Estamos? Sí, Auxi. Pasemos a lo que es la pregunta 2. ¿Cuáles son las funciones de la sangre? Raiza, Transporte, regulación y protección. transporte, regulación y protección. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí, Auxi. Ya. Existe lo que es el transporte de ¿qué? De oxígeno, de dióxido de carbono, de nutrientes, de hormonas, de calor y de desechos, porque estamos hablando de sangre, no únicamente sangre arterial, sino también sangre venosa. De regulación, regula, ¿qué habíamos dicho? La temperatura, el pH y además el contenido de agua, porque hay un volumen máximo, no puede ser mayor, ¿no? Después les decía, apenas supera esa cantidad de volumen, el riñón ya está funcionando para eliminar esa cantidad de líquido. O si es que existiera menor cantidad, ¿quién se da de cuenta? Los riñones. ¿Pero a través de qué? De la sangre. ¿Ya? Y entonces se regula, se secretan hormonas. ¿Hormonas por dónde van a viajar? Por la sangre también. Entonces es importante. Y 3, de protección, porque va a proteger contra la inmunidad. Habíamos dicho que existen glóbulos blancos, ya sean innatos, y hay otros que son específicos. Ahí están los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, y en los específicos tenemos los linfocitos T, C, los citotóxicos, los CD4, los helper, ¿no? Entonces, todo ello ustedes tienen que mencionar como funciones de la sangre. Solo era ello, ¿ya? Entonces, en esta parte sí es un poco importante que coloquen un poco más desarrollado su respuesta, ¿ya? Porque si lo colocan solo como transporte, regulación y protección, ¿transporte de qué les va a decir? Ah, no. Entonces allí ustedes pueden colocar transporte de oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes y desechos. Inciso B, regulación de pH, temperatura y contenido de agua. Inciso D, protección a través de la inmunidad, etc. ¿Estamos? Pasemos a la tercera pregunta. ¿Cuáles son las funciones del hígado? Y esto les he dicho, que se hagan un memo técnico. ¿Alguien puede decirnos cuáles son las funciones del hígado? ¿Cuáles son las funciones del hígado? Ese día estaban haciendo su memo técnico. A ver, yo les voy a preguntar. Aunque sea una de mí. Heidi Chambi, ¿está? Heidi. Auxiliar la desintoxicación. Desintoxicación. Ya. A ver. Eliana Sarsuri. Desintoxicación también recuerdo que escribí en el examen. Desintoxicación. Ya. A ver.
Jocelyn, ¿qué funciones tenemos o que realiza el hígado? Jocelyn, Jessica, ¿está? Ya miren, esto igual es importante. Lo que mencionaban sus compañeras acerca de la desintoxicación está algo relacionado, pero no directamente como una función. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si es que alguien consume alguna toxina, ¿dónde se va a ir? Va a pasar primero por la boca, por el estómago, por los intestinos, pero de los intestinos se va a absorber ¿a dónde? Al hígado. ¿Y quién es el primero que se va a intoxicar? Es el hígado. ¿Ya? Porque los venenos o los medicamentos que no deberían tomar, ¿quién los va a metabolizar? Es el hígado. ¿Está bien? Entonces el hígado es quien reparte, les había dicho. Entonces primerito tenemos como el metabolismo. Metabolismo les había dicho que constituye de catabolismo y anabolismo, degradación y construcción, ¿no? Metabolismo de los tres principales nutrientes: carbohidratos, lípidos y proteínas. Ya tenemos tres. La cuarta, ya les he explicado ahorita, es el procesamiento de fármacos y además de hormonas, porque las hormonas no son fármacos, ¿ya? Las hormonas ya pueden ser sintéticas, pero siguen teniendo la función de hormonas. Luego tenemos la excreción de bilirrubina. Les había dicho que esto se va a ir juntamente con el jugo biliar. Síntesis de sales biliares, que está de la mano con la bilirrubina, porque además de ir con el jugo biliar, contiene sales biliares que ayudan a degradar comidas que son grasosas o que tienen mucha proteína. Almacenamiento. Habíamos dicho que podía almacenar glucosa como un polisacárido. ¿Qué polisacárido era? En el hígado se guardaba un polisacárido. ¿Cuál es el nombre de ese polisacárido? A ver. Auxiliar la glucosa. Ya. Mire, la glucosa les había dicho que se va a unir. La glucosa es un monosacárido. Se va a unir a otra glucosa, y va a formar un polisacárido. Y el polisacárido que se guardaba en el hígado era el glucógeno. ¿Ya? El glucógeno. Entonces, además del glucógeno, vamos a encontrar otras sustancias, como por ejemplo la vitamina A, la vitamina C, la vitamina K, que igual se almacenan en el hígado. También vamos a encontrar un tipo de vitamina B, la vitamina B12, ¿ya? O también conocida como cianocobalamina. Luego vamos a encontrar, por ejemplo, hierro, que igual se guarda en el hígado. Les había dicho que había una parte férrica y no férrica. La parte férrica se va a almacenar en el hígado. ¿Está bien? Y la parte no férrica ya habíamos visto todo el proceso de la bilirrubina. Entonces, por ello sirve de almacenamiento el hígado. Luego tenemos fagocitosis, porque también tienen fagocitos para proteger al hígado de algún tipo de agentes agresores, porque en todo lado están, ¿no? Y además existen fagocitos que degradan eritrocitos y cumplen todo el ciclo que les había visto, que les había mostrado, ¿no? La bilirrubina, la parte férrica, los aminoácidos se reutilizan, todo ello.
Y por último tenemos la activación de la vitamina D. Esas son las funciones del hígado. ¿Estamos? Sí, sí. Pregunta 4. ¿Cuáles son los pasos de la respiración? ¿Alguien? A ver, Raiza. La ventilación pulmonar, la respiración externa y la respiración interna. Listo, muy bien. Esos son los pasos de la respiración. ¿Ya? Habíamos hablado de la ventilación pulmonar, la respiración externa y la respiración interna. La ventilación pulmonar es la que ocurre prácticamente a nivel de los pulmones, ¿no? La respiración externa hace referencia al intercambio gaseoso entre O2 y CO2. Y la respiración interna, ya esta se refiere a la adquisición de oxígeno, les había dicho, ¿no ve? Y la hemoglobina de por sí cambia de apetencia y ya se atrae más por el dióxido de carbono y todo ello. Entonces, esos 3 pasos nomás tienen que memorizarse. Esos son los pasos de la respiración. Ventilación pulmonar, respiración externa y respiración interna. ¿Ya? Pasamos con la pregunta 5. ¿Qué es presión arterial? Esto hemos repasado una y otra vez allá. A ver. ¿Está Alejandra? Alejandra Capacol. Ángela Mendoza. Paulette. Clara Tola. ¿Qué pasó, chicos? ¿Nadie está? Jessica Condori o Jessica Paredes. Ya, bueno. La presión arterial habíamos visto que se podía medir, era algo que podíamos medir, ¿no? Pero como su nombre lo dice, la presión arterial es prácticamente la presión que se ejerce en los vasos sanguíneos arteriales, porque estamos hablando de la presión arterial. Entonces, sería la fuerza con la que se expanden las arterias. Esa es la presión arterial. Hay algunos que ponen las paredes arteriales, otros directamente como arteria. Pueden colocarlo. La cosa es que es la presión con la que la sangre, podríamos decir, a ver, una forma en la que puedan mejor. Es la fuerza con la que la sangre se eyecta en las paredes arteriales. Así pueden colocarlo. ¿Ya? ¿Qué nos ha dicho la compañera? ¿Noemí? No era lo mismo que Sioxi. Era lo mismo que Sioxi. ¿Ya? Es la fuerza o la presión con la que se eyecta la sangre en
las paredes arteriales. Así podemos contar. ¿Ya? 6, ¿qué es capacidad pulmonar total y cuál es su volumen? Capacidad pulmonar total prácticamente es el máximo que los pulmones pueden contener antes del colapso. ¿Ya? ¿Y cuál es el volumen? ¿Alguien nos puede decir? Hay una tablita en su libro que les dice todo sobre los volúmenes, porque no solo hay lo que es la capacidad pulmonar total, hay más cositas. ¿Alguien? Ya. Miren, existe lo que es el volumen de respiración, volumen de reserva inspiratoria y el volumen de reserva expiratoria. Cuando ustedes hacen, pueden hacer hasta más adentro. Si se dan cuenta, es como que... Y si lo expulsan, puede ser incluso... Y además de ello, pueden seguir expulsando. Esa es la reserva expiratoria. Y la reserva inspiratoria es la que... Porque si ustedes insuflan gran cantidad, incluso se eleva el pecho. ¿No ve? Han debido notar ello. Se eleva. Quiere decir que la capacidad es mayor del pulmón, no solo la que está en nuestra respiración como tal, la que vemos, porque es una ondita que va, eso nomás. Pero nosotros si respiráramos de manera profunda, sería aún más pronunciado. Y si expiráramos también profundo, sería también más pronunciado. Nos alejaríamos de esa zona de confort. ¿Ya? Esa zona de confort que les digo que lo que se mide, el número de respiraciones, porque nadie respira así, ¿no? No han visto a nadie. Solo cuando alguien se cansa, quizás, o cuando alguien ha corrido, o cuando alguien está nervioso. Pero lo normal es que sea estable, que ni haga ruido, ¿no? Entonces, a eso que les digo estable, la zona de confort que es arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, se le conoce como volumen corriente. Ya la capacidad para inspirar es hasta donde podemos insuflar nuestro pecho, es el volumen de reserva inspiratoria. Y algunas veces podemos incluso sacar más aire del que hemos metido, ¿no ve? Ese es el volumen de reserva expiratoria. El volumen de reserva inspiratoria es de 3.100 mililitros. Y el volumen de reserva expiratoria es de 1.200 ml. ¿Está bien? Y el volumen corriente está por allí de sus 500 ml. Luego tenemos lo que es el volumen residual. El volumen residual es lo que tiene el pulmón, lo que no podemos sacar. ¿Ya? Eso por más que ustedes soplen y soplen, llega un momento en el que se quedan sin aire, ¿no ve? Pero aún así el pulmón tiene una pequeña reserva, además de la que han sacado. Pues digo, pueden respirar, o hay personas que incluso creo que rapean, ¿no ve? Los raperos están rapeando y de la nada empiezan a rapear sin respirar, sin detenerse. Y si se dan cuenta, llegan hasta un máximo de unos 2 minutos a 1 minuto, algo así. Es como si estuvieran sin respirar. Entonces, ellos no utilizan ese volumen residual, sino que aprenden a respirar mejor. Es decir, que se aumenta el volumen de reserva expiratoria. Pero este volumen residual es el que permanece en el pulmón. ¿Está bien? Que está por allí de los 1.200 ml. ¿Existe diferencia en la mujer? Existe. ¿Por qué? Porque en la mujer ya es menor. ¿Ya? El volumen de reserva inspiratoria, habíamos dicho que en el hombre era de 3.100, ¿no? Pero en la mujer es de 1.900. El volumen corriente continúa siendo de 500. El volumen de reserva expiratoria
ya no es 1200, es 700. Y el volumen residual, lo que les había dicho que no sale, es alrededor de 1100 ml, casi parecido al del hombre, que es 1200. Entonces existe capacidad inspiratoria y capacidad residual funcional, la cual se suma con el volumen corriente y el volumen de reserva inspiratoria. Eso es la capacidad inspiratoria. Porque dentro del volumen de corriente, lo que respiramos, podemos añadir más, ¿no ve? Pues les digo, capacidad inspiratoria. Y la capacidad residual funcional es la que les digo cuando expulsamos más aire del que hemos metido. Esas dos se suman y se obtiene la capacidad pulmonar total. ¿Ya? Capacidad pulmonar total, tanto inspiratoria como la residual funcional. ¿Por qué? Porque existe una capacidad vital. La capacidad vital son las tres primeras que les había dicho. La primerita que era la inspiratoria, la segunda que es el volumen corriente y la tercera que es la expiratoria. Porque más allá ya no podemos, ¿no? Entonces, esos tres sumados forman la capacidad vital. Pero ya sumado esos tres al volumen residual que les he dicho que no sale, pero que está ahí permaneciendo en los pulmones, tenemos la capacidad pulmonar total. Y esta es de 6 litros en los hombres y de 4200 ml en las mujeres. ¿Me han entendido? Así que revisen ese cuadrito. Van a darse cuenta que es práctico. ¿Ya? ¿Me han entendido? ¿Me están escuchando? Sí, sí. Sí. Dice, chicos. Pregunta 7, ya estamos terminando. ¿Cuál es el trayecto de la orina en un varón desde la vejiga hasta el orificio uretral externo? ¿Alguien nos puede decir? Esto igual va a ser pregunta de examen, ¿ya? Habíamos visto que hay una diferencia en el tamaño de la uretra de la mujer y el hombre, ¿no ve? Esto está relacionado con el aparato reproductor masculino. Y bueno, los hombres tienen mayor cantidad de uretra. Y a su vez esta uretra se va a subdividir en 3 partes. 1, 2 y 3. La primera es la porción o uretra prostática. Porque pasa por la próstata. Habíamos dicho que la vejiga tiene contacto con la próstata. Entonces allí va continuando la uretra. Y por ello si existía alguna, por así decirlo, anomalía en el crecimiento de la próstata, una hiperplasia prostática, que se engrandece la próstata por otros procesos, como la dihidrotestosterona, pero eso más adelante vamos a explicar. Se va a prácticamente comprimir la uretra desde un inicio, porque la próstata totalmente está engrandecida. Eso, como les digo, es hiperplasia. Como está creciendo la próstata, se está comprimiendo la uretra. Y por ello es que algunas personas con este problema, que en su mayoría son adultos mayores, dicen que no pueden orinar, que están orinando gota a gota, pero que tienen ganas de ir, pero solo orinan gota a gota. ¿No ve? Entonces, es porque se está comprimiendo la primera parte de la uretra, que es la uretra prostática, debido a que la próstata está engrandeciéndose. La segunda, la que está entre las dos, así se van a acordar, entre las dos, está en el medio. Se le conoce como uretra intermedia o membranosa. ¿Ya? Intermedia. Eso no más acuérdense para que no se olvide. Si colocan uretra intermedia, vale. Pero si
consiguen acordarse que es membranosa, también vale. ¿Ya? Intermedia, entre las dos, en el medio, o conocida como membranosa. Una vez que ya tiene contacto o ya está cerca del cuerpo esponjoso, ya está a ese nivel, ya pasa a ser uretra esponjosa. ¿Está bien? Entonces, ese es el trayecto de la orina. Primero pasa por la uretra prostática, por la uretra membranosa y termina por la uretra esponjosa. ¿Estamos? Sí, ¿no? ¿Estamos, chicos? Así. Sí, sí. Sí, sí. Ya, pasemos a la octava pregunta. ¿Qué es FSH y qué es LH? ¿Alguien nos puede decir qué es la FSH? No les he pedido aquí nada de funciones, de definiciones, solo les he preguntado qué es FSH. ¿Qué significan las siglas FSH? ¿Alguien? Folículo, digo, hormona, folículo estimulante, creo que es así. Exacto. La FSH es la hormona folículo estimulante y la LH es la hormona luteinizante. ¿Ya? Estas dos son un tipo de gonadotropinas. ¿Ya? Que van a participar en varios ciclos que prácticamente están en el ciclo menstrual. ¿Se acuerdan? La FSH se eleva, la LH se eleva, etc. Y estos condicionan en qué días una mujer es fértil, qué días no. Ahí también se van a ir las que son las prolactinas, etc. ¿Ya? Pero aquí la pregunta era qué es FSH y qué es LH. Una pregunta que puede también darles el doctor es quién secreta FSH y LH. ¿Alguien nos puede decir? ¿Quién secreta LH? Eso, chicos, no se olviden. Quien secreta estos dos es la hipófisis. ¿Ya? La hipófisis. Igual si lo ven en sus libros, desaparece. Pero ¿qué parte de la hipófisis? El lóbulo anterior. ¿Ya? El lóbulo anterior de la hipófisis secreta el FSH y el LH. La hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. 9. Mencione la fisiología de la defecación. ¿Alguien nos puede decir? Fisiología de la defecación. Bueno, esto igual es pregunta de examen, ¿ya? Así que vayan estudiando, está en su libro. Les había dicho que el peristaltismo es el movimiento por el cual el bolo alimenticio va pasando por las distintas partes, por el trayecto en sí como tal del tracto digestivo. Entonces, una vez que llega al colon sigmoideo, el peristaltismo mismo es el que va a llevarlo hacia la pared del recto. Y ya en el recto se va a estimular el reflejo de la defecación. ¿Ya? Entonces, este reflejo se va a ir hacia el sacro, ¿ya? Hacia la médula espinal sacra, quien van a mandar tanto impulsos como señales, ya sea al cerebro y al organismo. Entonces, en ambos hay, por así decirlo, como una alerta.
El cerebro ya sabe que el cuerpo quiere defecar y el cuerpo mismo está listo para defecar. ¿Ya? Entonces, una vez que se ha producido la distensión total de la pared rectal, los impulsos nerviosos sensitivos se dirigen por la médula espinal sacra y hacen que prácticamente el peristaltismo continúe a razón de que pueda eliminarse. ¿A través de dónde? Del ano. Entonces, se va a contraer el... ¿Cómo se llama? El recto. Se va a contraer el recto y entonces se van a eliminar las heces fecales. ¿Está bien? Y esas contracciones son voluntarias. ¿Ya? A esas contracciones voluntarias se le conocen como maniobra de Valsalva. Lo han debido escuchar. Ese, por así decirlo, como esa acción de pujar es la maniobra de Valsalva, la que uno hace. ¿Ya? Esto es peligroso porque hay algunas personas, y no es peligroso en todos, es peligroso en algunas personas que tienen o tienden a tener enfermedades en la cual sus vasos sanguíneos son bien delgaditos y bien fáciles de prácticamente romperse, de lesionarse. Porque se hace tal presión que esos vasos sanguíneos chiquititos pueden reventarse y quizás a alguien de aquí le ha pasado que mientras estaba haciendo la maniobra de Valsalva, de repente puede salirle sangre de la nariz, epistaxis. Pero producto de que tal presión ha conllevado a que una de esas arterias pequeñitas se lesione y por consiguiente el trayecto de sangre pase. ¿Está bien? ¿Me han entendido? Entonces, esa es la fisiología de la defecación. Tiene que ver mucho la distensión de la pared rectal y la contracción que se realiza de manera voluntaria. ¿Está bien? También hay una estimulación, les había dicho, a nivel del cerebro, una estimulación parasimpática, las cuales van a abrir o van a condicionar a abrir el esfínter interno del ano. ¿Está bien? Porque el esfínter externo es el voluntario, pero el parasimpático es quien va a abrir el esfínter interno. También hay algunas enfermedades en las que existe algo así como el tenesmo, que es la necesidad de ir al baño sin existir heces. ¿Y quiénes producen esa sensación de ir a defecar sin haber? Son los parásitos. Y tanto pasa que el cuerpo puja, ¿no ve? Que al final se produce el prolapso anal. Es decir, la mucosa del recto sale por el ano. ¿Me entienden? Tal ha sido el esfuerzo que prácticamente el tejido que estaba revistiendo la pared del recto sale. ¿Ya? A ello se le denomina prolapso anal. Porque tanto es la fuerza que se está teniendo y las ganas de ir, va y no hay nada, y continúa y no hay nada. Entonces, se está estimulando mucho las que son las paredes rectas, se está ejerciendo mucha fuerza y además de que se está abriendo el esfínter del ano, entonces, ¡pam!, sale y se produce el prolapso anal. ¿Ya? También otra cosa que pueden ustedes observar en la fisiología de la defecación es que si es que las heces no están reblandecidas, están secas, igual no puede salir, no se va a producir prolapso anal. ¿Qué se va a producir? Que tanta es la presión que hay unos pequeños vasos sanguíneos a nivel del recto y del ano que se van a lesionar y al lesionarse van a sangrar. Entonces, las heces van a ser con sangre viva. ¿Y eso por qué? Porque es a nivel prácticamente del ano, la lesión. A eso se le conoce como hemorroides. ¿Ya? Y bueno,
terminamos con lo que es la pregunta número 10. ¿Cuáles son las hormonas que participan en el aparato digestivo y qué funciones realizan? Funciones del aparato digestivo, chicos. Hormonas, diré. Hormonas del aparato digestivo y qué funciones realizan. Les había dicho, hay una tablita que quiero que revisen. ¿Lo han revisado? Estaba la gastrina. Estaba la colecistocinina. ¿Quién más estaba? La secretina. La secretina. ¿Quién más estaba? ¿Hay más? Esas son las tres que aparecen en nuestro Esas tres cuadrito. principales, ¿verdad, Auxi? Esas son las tres que nos aparecen en nuestro cuadrito. ¿Ya? Hablemos de la secretina, digo, de la gastrina. La gastrina era la que promovía la secreción de jugo gástrico. Y además, esta habíamos dicho que va a contraer el esfínter del esófago. Es decir, que a nivel del esófago se cierra y el alimento que está en el estómago está secretando jugo. ¿Ya? Eso va a también impedir que el jugo gástrico pueda llegar hasta el esófago y producir molestias. Entonces, por ello es que se cierra el esfínter. ¿Y gracias a quién? A la gastrina. La secretina. Habíamos dicho que esta va a estimular la secreción de jugo pancreático y de bilis rico en bicarbonato. ¿Ya? Ojo, estamos hablando de jugo pancreático y bilis rico en bicarbonato. Mientras que la colecistocinina va a estimular la secreción de jugo pancreático y de bilis, pero rico en enzimas digestivas. Habíamos visto, ¿no? De todas las enzimas digestivas del páncreas, la tripsina, la carboxipeptidasa, etc. ¿No ve? Entonces, también esta va a estimular la relajación del esfínter de la ampolla hepatopancreática. ¿Se acuerdan que ambos conductos, el conducto cístico y el conducto pancreático, se unen en una ampolla? Entonces, lo que va a hacer esta hormona, la colecistocinina, es abrir prácticamente. Va a facilitar la apertura para que puedan salir tanto el jugo biliar como el jugo pancreático. Y también tiene un efecto extra, la colecistocinina, y tal vez les pregunto eso en el examen. ¿Qué hormona ocasionaba la sensación de saciedad? ¿Ya? Era la de la colecistocinina. ¿Ya? Esta sensación cuando uno dice, no, ya basta, ya no quiero más. ¿Quién la ocasiona? La colecistocinina. Entonces vuelvan a revisar ese cuadrito. Hay muchas cosas que tienen que igual ver porque hay efectos mayores, hay efectos menores y todo. Y eso era el examen. ¿Fácil o difícil? Regular. Regularmente difícil, Auxi. Nah, chicos, la cosa es que estudien, ¿ya? Espero que hayan revisado como les he dicho.